Aleluya, aleluya. Bendecidos sean todos. Si no lo sabes ahora, lo vas a saber cuando te vayas, que Dios es un gran Dios. Entonces, ¿estás listo para la palabra? Vamos a ir directamente a la palabra. Y a cómo vamos hablando, adentrándonos a la palabra, quiero que vayas preparando tu espíritu. Dile, Señor, dame lo que necesito. Por alguna extraña razón, aún no sé por qué, pero somos perpetuamente víctimas. Vivimos nuestras vidas como si siempre ese fuera a ser nuestro destino. Te sientes como víctima, ¿no? Pero esto es una mentalidad, no porque que te victimices significa que seas una víctima. Eres una víctima cuando te victimizas a ti mismo, cuando tú te das cuenta. Bueno, no que te des cuenta, sino cuando tú te pones un estándar para ti, cuando tú no puedes superar algo y prefieres ponerte como víctima. Muchos de los creyentes no entienden que somos más que conquistadores. Decimos eso, pero no hablamos ni actuamos como conquistadores. Hay un dicho que dice que soy un guerrero por Cristo. La mitad de las personas a veces no viven esa realidad. Entonces hablamos de todo el poder de Dios, pero vivimos como víctimas en el estándar del mundo. Mi nieto me decía en esta mañana sobre mis plumas que tenía y le digo, ¿sabes? Es para un recordatorio de que yo soy un guerrero. Él me miró y me dijo, déjame decirte eso qué significa. Nosotros no nos quejamos, no lloramos, no nos quejamos, no murmuramos y nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer porque eso es lo que somos. Entonces, imagínense cómo es que un niño de 8 años cree más eso que alguien adulto. Porque tú puedes hacer excusas para no venir a la casa del Señor cuando la sanidad puede estar aquí. Puedes hacer excusas porque tienes cosas malas o prefieres estar chismeando o cómo te sientes. No, pero la Biblia dice que hables sobre las bendiciones del Señor y eso va a ser un cambio. Entonces, de esa forma vas a poder manifestar y vas a poder hablar de las bendiciones del Señor. Entonces, no puedes hablar de las bendiciones del Señor o vivirlas si siempre te estás quejando. Te mantienes como una mentalidad de víctima y dices, así debe de ser. He sido quemado, he sido engañado y todos están en mi contra. Y te sigues lamiendo tus heridas como si eso fuera el final. Pero recuerda, el capítulo final de tu libro aún no ha sido escrito, pero puedes seguir viviendo como vives, como estás viviendo ahorita, o puedes hacer el cambio como un guerrero. Una de las películas favoritas es El último samurái, donde puedes ver a unos pocos viviendo una vida como guerreros, donde tienes un destino y vives en base a ese destino, sin importar lo que tienes que enfrentar. Muchas personas tienen que enfrentar la muerte antes de encontrar a Dios, porque no lo vas a encontrar de otra forma. En un punto puede que vayas al doctor y tú puedes hacer todas estas enfermedades y debido a todas esas enfermedades puedes encontrar a Dios o puedes mantenerte como una víctima ante eso. Por una extraña razón, nosotros nos sentimos muy desordenados para Dios. Nos sentimos muy desordenados para Dios, para que nos perdone o para caminar en sus bendiciones o para obtener sus promesas. Entonces, solo vamos de una prueba a otra prueba y a otra prueba. Siempre viviendo por debajo de la alegría. Que pueden decir, todos tienen alegría menos tú. Tú tienes alegría porque tienes dinero. Tú tienes alegría porque compraste un nuevo carro o
motocicleta, un auto, por eso te da alegría. Pero cuando esas cosas buenas se van o nuevas se van, ¿qué es lo que se te queda? Si solamente vives y pensando como una forma víctima, no tienes nada. Entonces tienes una mentalidad que solamente está desordenada y esto puede afectar todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, si tu espíritu es desordenado, tus emociones son desordenadas porque no puedes controlar tus emociones te controlan a ti. Tus inseguridades te controlan a ti. Han ido a un restaurante, chino y que hablan chino. ¿Y tú qué crees que dicen o hacen? Dices, han de estar hablando de mí. Y puedes estar tomando una actitud de víctima por tus emociones. Y, y puede ser que ni siquiera estén hablando de ti. Puede que sí. Pero eso qué importa. Entonces, cargamos las cargas de nuestras fallas todos los días. Déjame decirlo de nuevo. Cargamos las fallas con las que vivimos todos los días. Entonces el Señor nos dice que vengamos en esas cargas y Él las carga por nosotros. Entonces si yo cargo mis cargas, entonces si cargo todas esas cargas que me están oprimiendo, hasta que me doy cuenta que Dios quiere que se las des. Y en cambio Dios me quiere dar un espíritu libre. Entonces cuando haces ese paso, darle esas cargas a Dios y vives en libertad, es cuando vive un cambio en tu vida. Entonces hay un cambio en tu espíritu. Actualmente, ¿cómo vives en tu espíritu? ¿Cómo son tus emociones? ¿O cómo son ese carácter que tienes y en el cual te sientes mal? Entonces es importante ver y sentir lo que realmente tienes. Entonces cuando mueres a ti mismo y dejas de ser víctima, puede hacer un cambio. No importa lo que las personas piensan, tú no eres esa persona, tú no eres una víctima, tú eres alguien nuevo. ¿Y qué pasa cuando cargamos estas tipo de cargas? Nos queremos hacer sentir mejor. Sí que siempre queremos sentirnos mejor, ¿verdad? Y nos empezamos a comparar con otras personas o con nosotros mismos, o nuestros defectos, o nuestras finanzas, cómo vivimos. Empezamos a comparar nuestra vida con otros. Y cuando juegas la comparación, el juego de la comparación, vas a perder siempre. Si nadie te lo ha dicho, te lo voy a decir. Siempre va a haber alguien más guapo, más bonito, más bonita que tú. Y si tú no piensas, ven conmigo, yo te voy a mostrar. Siempre va a haber alguien más inteligente que tú. Siempre va a haber alguien más rico que tú. Siempre va a haber alguien más rápido que tú. Entonces, cuando tú te comparas tú mismo con otras personas, siempre vas a estar en la parte más baja. Vas a perder cuando tú te comparas con alguien. Tienes que hacer las cosas diferentes. Cuando haces las cosas diferentes no significa que tengas que hacer las cosas mal. Entonces, cuando tú sigues los pasos del Señor es cuando hace la diferencia. Entonces vámonos a 2 Corintios 10:12. Y lo primero que puedo decir es, deja de compararte con otras personas. Siempre va a haber alguien más grande que tú, más fuerte que tú, más rápido que tú. Siempre va a haber alguien más grande que tú. Entonces, déjate de estar comparando con las personas. ¿Ok? Entonces esa parte es bien importante. Siempre alguien va a estar más grande que tú, es listo, más lindo, el cabello que tú quieres. Siempre alguien va a tener la complexión que tú quieres. Entonces, tienes que contentarte con lo que tú tienes. Deja de ser una víctima. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nos comparamos con otra persona? Dices, es que tú me fallaste, Dios. Tú me hiciste mal. Tú me hiciste mal. Me hiciste 5
pies con 4 pulgadas, pero yo quería ser 6 pies. Y yo quería pesar 90 kilos, pero peso 100. Entonces tú pesas esos 100 kilos porque tú quieres. No tiene nada que ver con Dios. A lo mejor la altura es algo que no puede hacer nada al respecto, pero en el peso es tu decisiones. Entonces esa parte es muy importante, ¿no? Entender qué cosas nosotros nos infringimos y hay cosas en las cuales tenemos que ser contentos con lo que tenemos, que es lo que el Señor ha puesto en nuestro ser. Y cada vez que tengas esos pensamientos, tienes que ir con el Espíritu Santo y decirle que te ayuda a tener un control propio en tus pensamientos y tienes que dejar de estarte comparando porque tú eres perfecto a como Dios te hizo. Podemos decirle a nuestros hijos eso. ¿Cómo no pueden aceptar eso? Entonces, las comparaciones que tenemos solamente te generan más ira. Pero tienes que entender que tú eres perfecto a cómo te hicieron. Porque Dios te diseñó a ti y no hay nadie como tú. Piensa en esa parte. Eres único. ¿Por qué quieres ser una copia? Vamos a leer 2 Corintios 10:12. Dice, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces habla de cómo las personas les gusta presumir de cómo son y que son mejores. Estarse comparando y creer que son mejor. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Tienes que tener cuidado de no caer. Entonces tú pierdes cada vez que haces esto, pero Dios usa a las personas desordenadas, ¿verdad? Pero tienes que buscar la perfección en base a Jesús, en base a Dios. ¿En qué te está usando? Dios te puede usar en tu desorden porque Él ve los deseos de tu corazón. Hay muchos hombres y mujeres que están sentados que tienen una gran unción de Dios, una gran unción, pero solamente permiten que su desorden salga. Son hipócritas y ser desordenados son de diferentes cosas. Si estás afuera, estás tomando y haciendo fiesta y viniendo y tú es como si no, pero si tú tienes problemas en tu vida en los cuales estás trabajando y estás atracado con ellos como el ira, el enojo, Dios puede tratar con eso porque eres desordenado, porque tú desordenado, oh, tu forma desordenada para el Señor de usarte. Entonces estamos enfocados en su poder y su poder más que en nuestro propio desorden. Entonces te tienes que convertir más a Él y menos a ti mismo. Entonces Dios equipa y les da poder a las personas. Lo único que puede hacer un corazón. Todo lo que puedes recibir del Señor es cuando el Señor te lo da. Vamos a Daniel 11:32. Dios no te llamó para vivir una vida mediocre. Te llamó para impactar a personas al lugar que vayas. A donde vayas o cualquier cosa que hagas, te llamó para que impactaras la vida de las personas. Te llamó para que cuando hables la palabra, los corazones de las palabras ardan porque tu amor y tu palabra está en ti. Pero ¿cuántos de nosotros evaluamos esas palabras que pone en nuestro corazón? Nosotros ni siquiera valoramos la palabra. Entonces, Dios equipó, no sé, a David, ¿no? Y David decía, Señor, manténme firme para no paracar contra ti. Entonces, ¿cómo vivimos? Entonces, muchas de las veces vivimos nosotros en en nuestra cabeza, en nuestros propios pensamientos. Cuando tú vives en base a algo que el Señor puso en tu corazón,
esas ganas de no pecar. Pues un ejemplo, tú vas a pensar cómo no pecar. Pero cuando solamente lo estás pensando, pero en tu corazón hay pecado, vas a estar actuando en base a los deseos de tu corazón. Y en tu mente la vas a ligar. A pesar de que tú digas no mentalmente, tus deseos te van a llevar a estar pecando. Entonces es importante pedir al Señor, entrar al Señor. ¿Para qué? Para que pueda haber un cambio desde lo interior. Cuando empiezas a buscar la palabra, te vas más profundo, dices, wow, ¿cómo puedo entender esto? Y eso que no sabes entender a veces, el Señor te da liberación y esa revelación. Y esa revelación es la que tu corazón necesita para ser libre. Y vas a ser libre, liberado, vas a ser libre, vas a ser guiado. ¿Por quién? Por Dios, porque Dios va a plantar esa semilla, pero toma tiempo para nutrir. Es un tiempo, ¿verdad? Entonces, toma tiempo en estar creciendo, ¿no? Si hacías cosas o ibas a lugares donde no, donde ibas seguido, a lo mejor tienes que dejar de ir un tiempo. ¿Por qué? Para que esa semilla que está plantada en ti siga creciendo y tienes que invertir mismo, porque si tú no inviertes en ti mismo, el diablo va a invertir en ti y tú te vas a perder. Entonces voy a repetir esto, si tú no inviertes en ti, el enemigo va a invertir en ti y te va a hacer todo lo posible para que te separes de la palabra del Señor todos los días. Te garantizo que todo lo del mundo va a venir en contra de ti para mantenerte alejado de la palabra del Señor. Cuando yo me di cuenta de eso, yo no quiero nada que me separe de la palabra del Señor. Así que yo voy a pelear de regreso. ¿Para qué? Porque yo quiero estar pegado a la palabra del Señor. Entonces vamos a leer Daniel 11:32. Quiero que pongas tu nombre aquí. Entonces dice, el rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y frente a la situación. Entonces es importante ver esta parte, ¿no? El rey trata de comprar con halagos a los que se renieguen de los que renieguen de la lanza, pero el pueblo ama a su Dios. Pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Podemos tener la influencia en el mundo, pero también tenemos a quién, a Dios. Entonces, cuando tú te tienes mantenido en la palabra, sin importar las diferencias o las cosas que estén en el mundo, no van a afectar tu decisión porque tú vas a tener entendimiento a lo que vas a hacer y lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque vas a creer en el Señor, porque hay una guía en el Señor. En el Señor te está mostrando y eso te va a llevar a qué? A mostrarte de que no quieras ser una víctima. Cuando tú no eres una víctima, ¿qué haces? Buscas al Señor, buscas un cambio, buscas la diferencia. Entonces es importante que busques al Señor. Entonces la otra vez fui a mi casa y fui al patio de atrás y un pájaro golpeó mi ventana y me levanté. Y me desperté y dije, wow, qué historia, ¿no? Qué cosa. Entonces a mí no me gusta levantar cosas muertas. Entonces estaba atormentado un poquito. Entonces el pájaro me distrajo cuando yo estaba leyendo la palabra. Entonces hay veces cosas que suceden, ¿no? Como esas distracciones a veces tú estás enfocado en algo, ¿no? Y hay situaciones externas, ¿no? Que pueden mantenerte alejado de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, vamos a volver a leer esta palabra, ¿no? De Daniel 11:32. El rey trata de comprar con halagos a los que reniegan de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Entonces, cuando tú crees en el Señor, hay un poder en ti que cambia la forma que crees, que ese poder de Dios te puede cambiar y esas ataduras que puedes tener
a las cosas malas pueden ser rotas. ¿Por qué? Porque el Señor hace todo posible. Entonces llega un punto en el cual podemos entender que no entendemos el poder completo del Señor. El poder de Dios es enorme, es incomprensible para nuestra mente finita. Entonces aquí es, por eso el Señor nos manda a mantenernos firmes a Él. ¿Por qué? Porque como más te mantienes firme con el Señor, no siendo desordenado, siendo ordenado, ¿qué pasa? Señor te va a ir mostrando más de su amor, de su poder, y vas a poder a conocer a Dios. Y en cuanto más lo conoces, más vas a poder conocer de su poder, de su amor, de su bendición. Y que cuando haces todo esto, te vas a enfocar más en Él y vas a ser menos desordenado, y vas a ver que no es tu perfección, es la perfección de Dios. Vámonos a Joshua 1:9 o Josué 1:9. Siento que hoy me estoy predicando a mí mismo. Dice aquí: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Entonces Dios equipa a personas que tienen, no sé, vidas desordenadas. Pero ¿por qué? Porque hay un propósito para todos. Todos tenemos propósito. Entonces, el Señor te equipa, solamente tienes que entender cómo hacerlo. Entonces, no hay nada imposible para aquellos que creen en el Señor. Vamos a Joshua 1:9, ¿no? Entonces, de nuevo, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Entonces, ¿qué puede hablar? Puede hablar de que a lo mejor no lo tienes y te está mandando a qué, a que lo tengas. Le está hablando a alguien que era joven e intimidado por la cultura, no sé, a lo mejor más antigua, ¿no? O las personas más grandes. Y Dios le está diciendo que te olvides de tu edad, te olvides de los ancianos. Yo te mando yo que seas fuerte. Sin importar tu edad, sin importar que eres joven, yo te mando a ti que seas fuerte. Sin importar tu desorden, sin importar lo que te dices a ti mismo, sin importar lo que otra persona dice de ti, yo te mando que seas fuerte y valor y firmeza. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa esto? Al ser firme es que te mantengas firme ante las situaciones que puedan suceder. Sin importar la situación en la cual te presentes, el Señor quiere que estés en firmeza. Dice, no tengas miedo. Escucha, cuando tú caminas en miedo, te victimizas a ti mismo. Dices, oh Dios mío, a esta persona se enfermó, a esta persona le pasó aquello, o voy a tener, no sé, un problema de salud, me va a dar un ataque al corazón, no sé. Puedes vivir en miedo en muchas cosas, pero Dios te mandó que fueras sano y salvo. Entonces, aunque haya, no sé, enfermedades en tus familias, puedes ir al Señor y puedes decir, Señor, tú me sanas y me curas porque yo confío en ti. Puedes romper esa cadena de maldad, esa cadena de maldiciones generacionales. En el Señor hay libertad. Entonces las generaciones antes de ti no tienen nada que ver con lo que tú vienes cuando tú rompes la maldición de tu familia. Dicen, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué crees? Porque Dios está contigo. No desanimes, porque Dios está contigo. No tengas miedo, porque Dios está contigo. Muchos de nosotros estamos en este cuarto. Están aquí, pueden hacer negocios y hacer grandes cosas y beneficiar a otras personas.
pero están tan llenos de miedo que se sientan en sus propios deseos sin hacer nada. Y tienes deseos y talantes y tienes habilidades en ti, pero no las usas porque estás lleno de miedo. Entonces tienes que tener ese valor para hacer las cosas poderosas para Dios. Porque puede decir, ay, no, eso no es tiempo para ir en negocio porque la economía, por esto, por aquello. Tú tienes que estar mal en la cabeza cuando estás en Cristo. ¿Por qué? Si algo está sucediendo. Entonces, si la economía o te pones ahí en la economía. Entonces es importante. Hay una transferencia en el poder, en la economía. Entonces, las bendiciones que puede haber vienen del Señor. Entonces, el Señor quiere que seamos prósperos. Entonces, cuando nos sometemos al Señor, vamos a estar bien. Cuando tú te sometes al Señor. Entonces, es importante, señores, que podamos entender las bendiciones del Señor. Cómo el Señor hace la diferencia. Dice, no tengas miedo ni te desanimes porque yo, tú, Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces Él es el que da las conexiones. No son tus conexiones porque Dios te llamó. Es lo único que importa. Cuando Dios te llamó es lo único que importa. Y si Él te llamó, nadie puede pararte. ¿Tú crees que yo estoy aquí pastoreando la iglesia porque yo tengo una gran habilidad? No. Yo antes ni siquiera podía poner dos palabras juntas sin estar murmurando o sin estar hablando mal o estar repitiendo las palabras. Pero nunca crecí con, no sé, con conexiones pastorales. Entonces, quien me puso aquí fue ¿quién? Dios. Entonces, la mentalidad de víctima, el enemigo la quiere capitalizar. Porque siempre quiere ver a alguien que te haga sentir o te haga cuestionar tu fe y tu llamado. Entonces, la primera vez que yo fui salvo, decía, hey, ¿qué te hizo pensar de que fuiste llamado? ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Dónde tuviste tu certificado? ¿Quién te llamó? El mismo Dios que llamó a Moisés. Amén. El mismo Dios que le dijo a Pedro que saliera del agua. El mismo Dios que conoció a Pablo en el camino hacia Damasco. El mismo Dios que es el Dios que tú y yo servimos. Tú no vas a servir a ningún hombre. Entonces tú tienes que obedecer a Dios y no ser desordenado. Entonces, cuando yo fui salvo, las personas desordenadas apenas estaban siendo salvas. Así suena raro porque todos somos desordenados. Pero yo creí sí en una cultura donde las adicciones y las adicciones en drogas y alcohol era algo normal. Pero las personas estaban salvando. A pesar de que fueran desordenados, ¿no? Los estaba salvando. Pero ¿qué pasaba? Cuando eran salvos, los tenías que estar cuidando. ¿Por qué? Porque decían, a lo mejor no dura. Pero no. No. Yo cuando cambié. Y desde el momento que yo acepté, yo ya nací desordenado. Mi pensamiento era desordenado. Yo iba a Santa Rita a predicar y aún tenía dudas en mi mente, ¿verdad? Pero no salían de mi boca, pero aún tenía, no sé, dudas en mi mente. Yo predicaba y aún tenía odio hacia muchas personas. Yo estaba predicando y aún odiaba personas. Y Dios me dijo, tú
oye, esa persona ya te voy a mandar a que las pastorees. Y yo decía, Señor, espérate, vamos a hablar primero esto. Entonces él me mostró las cosas, que haciéndome mejor, más sabio, pero en base al Señor. Si no puedes estar siguiendo en tu desorden, es importante que veas lo que el Señor te está mostrando. Entonces las personas religiosas tienen que entender que tienes que someterte al Señor. No someterte a las palabras, no es en base a las personas, es la palabra del Señor. Cómo hacer esa diferencia en el nombre del Señor. Entonces cuando te enfocas en tu desorden, solamente te lleva a la perdición. Entonces, ¿qué maneras son esas, verdad? Imagínate decirle a un hombre que se está ahogando, no te ahogues. O decirle a un hombre, no te quemes si la persona está en el fuego. Entonces, ¿qué es la mejor forma? Eso, imagínate, esa es una persona que está adicta. Al que digas, no te drogues, esa no es una herramienta que le puedes dar. Que lo que le puedes dar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es quien libera. Dios es quien hace la diferencia. Entonces es importante entender, ver que no hay nada imposible para el Señor y dejar de compararte con las demás personas, porque cuando tú te empiezas a comparar, tú haces, tú te empiezas a pensar de que no eres lo suficientemente bueno, pero tú eres bueno, es por eso que el Señor te ha llamado. Entonces no te hagas sentir mal, no tienes que buscar la aprobación de las demás personas. No se basa en en la aprobación de otros, sino en lo cómo tú apruebas lo que el Señor te ha dicho que eres. Si tú lo aceptas, es cuando hay la diferencia, es cuando cambias. Entonces es importante cómo el Señor nos lleva por un camino de aceptación y nos demos cuenta en base a su amor, y el Señor nos va a dar la habilidad para poder afrontar cosas que a lo mejor antes mirábamos o sentíamos imposibles, en base a su amor y su poder, porque es en base a la fuerza del Señor, no es en base a tu fuerza, no es en base a tu inteligencia, es en base a cómo el Señor te mueve. Entonces vámonos a 1 Corintios 1:26. Entonces tus habilidades y conexiones no tienen nada que ver con el llamado de Dios. Tienes que ser alegre de eso, porque no puedes comprarlo, porque muchas personas piensan que pueden comprar el llamado del Señor para ir a, no sé, a ir a pues, escuelas teológicas o hacer muchas, y quieren llenar su cabeza de conocimiento. Yo voy a pastorear una iglesia, pero no sé, conducen un autobús porque no sabían cómo cultivar ese llamado. No estoy en contra de las escuelas teológicas, pero cuando tú crees que ese es el lugar que el Señor te quiere, es cuando tú estás mal, porque tú tienes que glorificar y adorar al Señor del Dios, a Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que el conocimiento del hombre es así que como la punta del iceberg, ¿no? Del conocimiento de Dios. Entonces, tú rechaces el llamado del Señor. Cuando tú lo rechazas, eres desordenado, porque cuando tú lo aceptas, Él te va a ayudar en tu desorden. No levantes tu mano, pero ¿cuántas veces hablaste con alguien y caminaste o te alejaste y decías, hey, no debí de haber dicho esto? Oh, no debí de haber dicho todo esto, no debí de haber dicho ese chiste. Ese es el Espíritu Santo trabajando en tu desorden. Entonces creemos que tenemos que trabajar. Simplemente tenemos que aceptar el llamado y el Señor nos va a estar recordando siempre en cómo estar caminando en tu llamado. Y como un ejemplo, tuvimos aquí una chuparrosas.
fue cautiva aquí, ¿no? Antes de que fuera. Entonces nos decía, el Señor se muestra de muchas formas. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 1:26. Dice, dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Muchos de aquí no tenemos familias influyentes. Muchos de aquí no somos sabios. Muchos de aquí tenemos autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que influir nosotros para influir a otros, ¿verdad? Entonces, para dejarte influir, tienes que someterte. Pero si no tienes influencia, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Primero aceptarlo. Yo realmente tenía pensamiento estúpido al creer que yo no tenía autoridad. Pero ¿saben cuántas personas han sido salvas desde hace 20 o 30 años que creen ese pensamiento de que no tienen influencia y mantienen el llamado del Señor guardado? Entonces el llamado del Señor a veces no va a pasar de la noche a la mañana. No muchas influencia. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Entonces somos muchas de las mentes. Entonces porque Dios te seleccionó a ti. No, Él no se equivocó. Él te escogió intencionalmente. Yo recuerdo estar sentado a las 2 de la mañana hablando y tenía frío. Me acuerdo que tenía frío y tenía prendido el calentón y sentía como el Señor en ese momento de frío estaba hablando sobre la palabra con el Señor y sentí como el Señor me hablaba y me liberaba y me hablaba y me dirigía y me decía que yo puedo tener esa autoridad. Entonces, tú no necesitas heredar nada o tener ese peso perfecto. Simplemente tienes que moverte, simplemente tienes que creer y hacer las cosas. Entonces, la importancia de creer en Dios es lo que hace la diferencia. Que crees en el Señor. Entonces, Dios te muestra su amor y su bendición. Entonces, bueno, vamos a repetir esta parte, ¿no? Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Pero ¿qué pasa con esto? Dios te lo da. Dios hace la diferencia. Te puedo dar un ejemplo. Una vez yo tuve una reunión con una persona que era muy inteligente. Y tuve una reunión con esta persona y esta persona era una persona súper inteligente. Y me decía, no puedo creer cómo es posible que tú haces estas cosas. Yo tengo un grado, tengo tiempo invertido y no puedo hacer lo que tú estás haciendo. Yo le decía, es que no depende de lo que haces, sino depende del Señor hacia dónde te quiere llevar. Cuando tú te sometes al Señor, el Señor te va a llevar a los lugares que Él quiere. Y tienes que dejar de pensar en tu desorden. Y el Señor pone a los fuertes a la deshonra. No importa de dónde vienes o qué haces o qué no haces. No,
eres más. Si tú eres, todo lo que está en tu mente hace la diferencia. Si te enfocas en tú solamente en lo malo que hay en ti, te vas a perder. Y te va a detener de disfrutar de las bendiciones del Señor y de llenar sus bendiciones. Si eres feliz donde estás, sigue adelante. Pero si no, hay un espíritu, el hombre que no ha sido feliz porque no se ha comprometido con el Señor 100%. Y sabes que nuestras luchas duran a veces por procesos largos porque nuestra vida empieza a ser más ocupada y empezamos a llorar porque dices, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque tu mente aún no quiere hacerlo, ¿no? Y menos tu espíritu. Y empiezas a ser más desordenado porque empiezas a tener solamente quejas de lo que no puedes hacer. Pero cuando tú quieres hacer las cosas, vas a encontrar la forma de hacerlo. Vamos a Efesios 2:8. Entonces podemos ver algo. Muchos de nosotros no nos merecíamos lo que tenemos. Sí, pero el Señor te da una segunda oportunidad, te da favor, algo que tú no merecías. Muchas de las veces tenemos un problema con esto, porque cada vez que alguien tiene que algo no merece, es como que ¿en qué hizo? ¿Cuáles son las palancas que tiene? Porque él no se lo merecía. ¿En qué realmente estás metido? En lo que realmente Dios quiere es tu limpieza, tu libertad. Y es por eso que el enemigo quiere enfocarse tanto en nuestra mente y quiere enfocarse en que quiere que te mantengas en una mentalidad sometida y que pienses que eres estúpido y que digas, no puedo hacer más de lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, ese es el problema de muchos de nosotros que no estamos de acuerdo con el Señor, porque en nuestro desorden vemos lo que somos más de lo que tendríamos que ver lo que seríamos. Entonces, cuando tú te ves en base a los ojos del Señor, tú vas a ver lo que vas a hacer, no lo que estás haciendo en estos momentos, porque tienes que ver hacia adelante, tienes que ver hacia dónde vas. Y lo que realmente eres en estos momentos, lo que está pasando, no puede pasar en más de un minuto, porque si tú te arrepientes de lo que estás haciendo, el otro minuto puedes seguir adelante y salir de ese hoyo. Es una decisión que tú puedes tomar. Vamos a Efesios 2:8. Ok, aquí nos dice, pues por la bondad de Dios. Entonces imagínense, pues la bondad de Dios, ¿qué es? Es gratis, te la dio sin que tú la pidieses. Tú no la puedes ganar, tú no puedes dar un porcentaje de tus diezmos y la tienes. No, es gratis. Tenemos un problema con lo que es gratis. La bondad de Dios es gratis. No lo entendemos. ¿Por qué quieres hacer esto por mí? Entonces, muchas de las veces tenemos esos pensamientos. Tenemos un mal tiempo a veces tratar de investir en nosotros mismos. O porque hondo alguien invierte tiempo en nosotros porque es tiempo invertido. Y Dios dice, voy a invertir en ti gratis. ¿Y saben lo que es ser gratis? Rápido, gratis lo recibiste, gratis lo das. Entonces yo quiero darte esta gracia gratis. Entonces yo quiero que ahora tú pases ese tiempo gratis con otras personas. Entonces yo quiero que esto lo recibiste gratis. Yo quiero que lo des a otros gratis. Entonces somos muy desordenados que a veces empezamos a caminar o correr en la arena. Entonces todo lo que se te dio gratis, dalo gratis. Es lo que mantiene a la iglesia separada en estos momentos. Solamente lo decía. Entonces,
Señor te ha dicho, tú has sido libre del juicio. No te Entonces, hay que creer al Señor. Muchas de las cosas que me gustaría escuchar en mi funeral, dice, yo voy a oír. Dice, los cristianos son muy desordenados y creemos que morimos. Amén. Somos tan desordenados que estamos muertos. Creemos eso, pero no. Hay una transición. Tú te transicionas de lo natural, del mundo natural al supernatural. Aún seguimos vivos, pero un reino diferente. Entonces vamos a hacer posible para oír. Somos desordenados, pero vamos a poder crecer. Afortunadamente teniendo el impacto a las otras personas y dejemos de estarnos enfocando en nuestro propio desorden. Entonces la Biblia nos dice que cuando lo vimos al Señor, entonces tenemos que ser como Él. Entonces tú vas a ser desordenado hasta que venga Jesús. Entonces tienes que cambiar y estarte enfocando a no ser desordenado. Lo vas a seguir siendo, pero es enfocarte en no hacerlo. Cuando venga Jesús por ti es cuando tú vas a dejar de ser desordenado, vas a ser nuevo totalmente. Entonces, ¿cuántas veces yo soy desordenado? Pero aún digo, ok, tengo que seguir enfocándome para dejar de ser desordenado. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer el cambio? Está en nosotros romper ese desorden y el cómo tomamos las cosas. Entonces, tenemos que disfrutar el proceso. Entonces, no puedes cambiar tu desorden si no lo disfrutas. Es parte de lo que eres ahorita y te está liberando el Señor de eso. Pero ahora vas a ver un ejemplo de ti. Eras anteriormente desordenado y vas a pasar a una transición. Entonces la salvación o liberación que tienes, esta liberación que tienes del Señor, de tu desorden, no está porque tú mismo lo hiciste. Yo estoy aplicando la gracia del Señor, pero no lo hago sin Él. Yo no lo puedo hacer por mí solo. Yo puedo hacerlo por el poder de Cristo que me fortalece. Y Señor me guía a no ser desordenado. Entonces, el Señor me va a enseñar a no ser desordenado. Entonces, muchas de las veces nosotros hemos dicho, vamos a vivir al 100%, pero no haces. O quieres entrar a una dieta y no lo haces. O quieres hacer ejercicio y no lo haces. O no quieres hacer chismes y haces chismes. Entonces, pero cuando lo haces, el Espíritu Santo te va a recordar. ¿Para qué? Para que dejes de hacerlo y te mantengas firme. Entonces el Señor te ha dado un regalo. Está contigo. Manténlo. Entonces, cuando tú sigues siendo desordenado, es como si tú no aceptaras la salvación o no puedes aceptar la liberación del Señor. Entonces es ahí cuando somos muy desordenados. No solamente fuiste salvado del infierno, sino que fuiste liberado desde el día 1. Y cuando sigues jalándote a eso, dices, ay, no sé qué está mal conmigo. Entonces tienes que darte cuenta que el Señor está contigo y tienes que darte cuenta que muchas de las veces nosotros nos rehusamos a aceptar la gracia del Señor, aceptar eso gratis que viene del Señor. Entonces es importante entender esas partes, ¿no? Que el Señor nos lo da gratis. A pesar de nuestros errores, el Señor sigue con nosotros. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos a mantenernos firmes. El Señor sabe que nosotros vamos a volver a tropezar, posiblemente a caer, pero nos levantamos cuando aceptamos que Jesús está con nosotros y que Jesús nos libera y nos trae libertad.
que es esa libertad que viene del Señor. Entonces, no sé si puedes entender que las personas muchas de las veces están atadas con algo. ¿Y esto qué es? Esa atadura te mantiene alejados de las bendiciones del Señor, ¿verdad? Porque no tienes libertad. Entonces, cuando viene el Señor y te libera, tú vas a entender esa liberación. Porque sabes que estuviste en un lugar donde estuviste atado y se basa en la gracia del Señor. No es porque tú lo hiciste diferente. Tú pudiste haber estado más tiempo atado a tu pecado, atado a esos problemas. Pero cuando estás con el Señor trae esa liberación en ti y te hace una persona libre. Y al ser libre te vas a dar cuenta de los cambios que hay en ti. Y el Señor lo usa, ¿para qué? Para que bendigas. Como ahorita mencionamos, lo que gratis se te dio, da gratis. Entonces, cuando tú tratas de complacer al Señor, ¿cómo lo tratas de complacer? Haciendo obras en tu propio pensamiento o pides al Señor, muéstrame, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es el plan para hoy, Señor? ¿Por qué? Porque ahí es cuando te vas a someter al Señor y no es en base a tus contactos, no es ante a las personas que conoces, no es en base a lo que sabes, es en base a lo que el Señor y hacia donde el Señor te manda. Entonces el Señor no te manda a que te mezcles con los demás, te manda a que seas mejor, a que haga las cosas mejor en todo momento. Entonces vamos a Romanos 5:8. Dice, pero Dios prueba que nos ama. Dice, antes de que tú te dieras cuenta, Dios ya tenía ese regalo para ti. Antes de lo que tú pensabas, de lo que ibas a hacer, decir, el Señor ya tenía una prueba de amor hacia ti. Piensa esto, tú puedes decir que amas y todo eso. Entonces muchas de las veces nosotros no tenemos nada para ofrecer al Señor. El Señor tiene todo para ofrecernos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Dice, aquí voy a dar un ejemplo, ¿no? Dice, pero Dios prueba que nos ama, ¿no? Imagínate, tú entras a una iglesia y vas vestido diferente a cómo se viste esa iglesia porque tiene a lo mejor, no sé, una etiqueta, cómo tienes que ir vestido. Te van a ver feo, ¿verdad? Te están juzgando. Pero ¿qué pasa? Dios no es así. Si tú caminas todo sucio, imagínate, ni siquiera diferente vestido, sucio, maloliente, pero el Señor te ve que entras a sus aposentos, que dices, yo quiero conocerte. ¿Qué crees que pase? Sin importar tu condición, Dios va a ir y va a probar que te ama. ¿Por qué? Porque Él está probando que te ama con el hecho de guiarte a que lo conocieras. Dice, luego aquí nos dice en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sabiendo el Señor cuán feo olemos, cuán mal estamos, nuestros pecados, nuestros deseos pecaminosos, aún así, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Cristo para que muriera por nosotros. Nos amaba tanto, porque en ese camino, ¿qué va a pasar? Que tú vas a poder estar en los aposentos del Señor. Entonces, imagínate, Dios no tenía que probar su amor hacia nosotros, pero aún así lo hizo. Probó su amor hacia nosotros. Entonces, a pesar de lo que hagamos o decimos, el Señor hace las cosas diferentes, da nuevas provisiones. El Señor hace Entonces,
el Mesías murió por nosotros, ¿verdad? A- Aunque estuviéramos en nuestra ignorancia, el Señor hizo en amor un cambio. Imagínense, cuando murió Dios, puede haber sido, yo estoy muriendo por todos menos por ti. Tú, el de en medio, ese que tiene el cabello levantado. No, ¿verdad? Dijo, yo morí por todos. Aquel que llame el nombre del Señor, ¿qué va a hacer? Y que acepte que Jesús murió, va a ser salvo. Entonces, esto murió por todos, pero nosotros tenemos que aceptar, porque es por un libre albedrío. Con ese libre albedrío, tú vas a poder aceptar esas bendiciones del Señor. Y cuando viene esa aceptación, hay una liberación, hay un cambio en ti, hay una bendición a ti que te está esperando. Entonces, cuando tú oras al Señor y haces que el Señor obra en ti y te hace un cambio en ti, muchas de las veces tú crees que no lo puedes ver o que Él no te puede ver, pero el Señor orquesta todo para probarte, para traerte, para hacerte nuevo. Entonces, esas pruebas que puedes tener una vez que ya eres cristiano, ¿qué crees que son? Son pruebas, ¿para qué? Para tu bendición, porque esas pruebas te van a ejercitar para ser una mejor persona y puedas compartir su amor. Entonces el Señor en su gracia, imagínate, repruebas esa prueba. El Señor en su gracia te perdona y que al otro día puedes volver a intentarlo. Sin importar tu caos, sin importar lo que suceda, Señor trabaja en ti, el Señor te perdona. Entonces el Señor no solamente habla a personas que son desastrosas, sino que también es paciente con nosotros. Imagínate, paciente a pesar desastroso o desordenado. Entonces, imagínate cómo puede pasar eso. No no más, no más. Entonces el Señor te llama a que hagas ese cambio. Entonces vamos a 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor es paciente con las personas que son desordenadas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Hay esperanza. Entonces el Señor te está llamando y esperando. Entonces el Señor está contigo. No te pone una fecha. El Señor te da su amor y es paciente. Paciencia es algo que no entendemos porque nos gusta ser rápidos. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. No somos pacientes. Nos gusta, no sé, cerrar a personas que nos frustran. Pero, ¿sabes? Esa es una de las frutos del espíritu, ¿no? La paciencia. Pero también son uno de los más difíciles de desarrollar. ¿No lo crees? Imagínate si alguien que está enfrente de ti en la luz verde y no se mueve, ¿cuánto crees que pase antes de que le estés tocando la bocina? Yo sé que parecen pruebas muy simples, ¿no? Pero esas pruebas a veces prueban nuestra paciencia. Entonces, a lo mejor ni siquiera, no sé, a lo mejor no le pitaste, pero empiezas a murmurar. Entonces, muchas personas muestran su impaciencia. Entonces, Dios es paciente siempre, sin importar lo que suceda. Él es paciente siempre con nosotros. Dice aquí, en 2 de Pedro 3:9, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino
que todos se vuelvan a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es extraordinariamente paciente. ¿Con quién? Con todos nosotros. Contigo es paciente. Entonces el Señor es paciente. El Señor sabe que vas a fallar. El Señor sabe que eres desordenado. Pero aún así es extraordinariamente paciente contigo. No desea que te pase lo malo, sino que quiere que todos vengan a un arrepentimiento. Yo no quiero que mueras. Lo único quiero que te desarrolles y crezcas en tu paciencia. Si aprendiste algo, aplaude al Señor. Bendiciones. You just got to decide and determine within yourself that you're tired of living